es el TEM 7, ¿sí? Área y perímetro. Si nadie se fija en eso, ¿por qué nadie se fija en eso? ¿Por qué nadie se fija en unos detalles que no importan? Ya, ¿a quién le falta el material? Uy. Yo lo estoy descargando. Por el chat, colóquenme los correos para mandárselo al correo. Bien, Loreto, ¿quién más no tiene el taller? Tiene que estar en full ejercicio. TEM 07. Ya, Sofía, ¿quién más? Loreto, Diego, Sofía, Catalina. Ahí están las claves. Las claves del TEM 07. Entonces, Loreto, Diego y Sofía. Catalina. ¿Alguien más falta? Catalina. Daniel. ¿Alguien más? ¿Le falta la guía? Nicole. Josefa. ¿Alguien más?
Vicente, ¿me enviaste el correo? Y ahí lo tengo. Ya, lo envío. Me avisan si les llegó. Ya se los envié. Bien. Les llegó bien. Bien, Loreto. Ahí están las claves, me preguntan las dudas. Bien, Catalina. Me preguntan las dudas, áreas y perímetro. Profe, ¿podría explicar la 3, por favor? Ya. Bien, Sofía. Bien, dice, si el ancho de un rectángulo disminuye en su cuarta parte y el largo aumenta en su cuarta parte, ¿qué pasa con el área de ese rectángulo? Entonces vamos a dibujar un rectángulo de largo A y ancho B. El área de ese rectángulo va a ser A por B, largo por ancho, AB. El ancho disminuye en su cuarta parte y el largo aumenta en su cuarta parte. Entonces tenemos que B menos B cuarto, 4B menos B serían 3 cuartos B, o 3B partido 4. Ahí disminuye en su cuarta parte. Quedó 3 cuartos B. Y el A aumenta en su cuarta parte. 4 por 1, 4 más 1, 5. Cuarto B. Perdón, A. Ese sería el nuevo largo. El ancho disminuye en su cuarta parte. El largo aumenta en su cuarta parte. El área, la nueva área va a ser 5 cuartos A por 3 cuartos B. Eso va a ser igual a 5 por 3, 15, 4 por 4, 16 AB. O sea, va a ser 15, 16 avo del área original, A por B. Eso significa que disminuye, ¿no? Disminuye un 16. Porque para completar el entero, 15, 16 más un 16 nos da el entero. Disminuye un 16. ¿Sí? La 3, ¿se entendió? De nada. Muy bien. ¿Más dudas? Profe,
Dígame. Yo tengo duda con la 9. Vamos a la 9. En el trapecio isósceles, ese lado igual con ese de la figura adjunta, ¿qué valor debe tener X para que el área de la región achurada sea 5/4 raíz de 3? Entonces, como es isósceles el trapecio, vamos a trazar la vertical hacia abajo desde D. Vertical hacia abajo desde D. Como es isósceles, eso de ahí mide 7. Y ese segmento tiene que ser igual con ese segmento por ser isósceles. Entonces 12 menos 7 son 5. Y la mitad, ese mide 5 medio. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ese lado no lo conocemos, pero sabemos que el área de esto, de esa región achurada, es 5/4 raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, el área de ese triángulo es base por altura partido 2 o cateto por cateto partido 2. Entonces tenemos cateto 5 medio por el otro cateto I partido 2 sería el área achurada, esa que está achurada, y eso vale 5/4 raíz de 3. Ahí nos queda, ese está partido por 1, extremo con extremo, medio con medio, quedaría 5/4 I igual 5/4 raíz de 3. Ahí se van los 5/4, ¿verdad? Y queda que I vale raíz de 3. Y ahora apliquemos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? En ese triangulito achurado. X al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 25/4 más eso se va con eso y nos queda 3, ¿sí? 4 por 3 son 12. 12 más 25, lo vamos a anotar para que lo vean. 25 más 4 por 3 son 12, partido 4. Nos da 37 partido 4. Extraemos raíz, X vale raíz de 37 y la raíz de 4 vale 2. Entonces la 9, alternativa D, ¿se entendió? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? La 13, profe. Vamos a la 13. Borro.
y la 5. De ahí voy a la 5. ¿Cuál es el área de la región achurada? Si nos fijamos, esta es una escalera. Vamos a trazar hacia abajo. Se supone, no se supone, todos esos verticales, todos esos segmentos son iguales. ¿De acuerdo? Necesitamos calcular el área de uno de estos rectángulos y luego multiplicarlo por 3. Bien, ya tenemos el largo. Mide 6. Nos faltaría ahora el ancho. Y como estos tres son iguales, cada uno mide 10 tercios. Entonces, el ancho de ese rectángulo mide 10 tercios. Vamos a calcular esa área. Área sería largo por ancho, 6 por 10 tercios. Área total serían 3. 1, 2, 3 áreas achuradas iguales. 3 por 6 por 10 tercios. Ahí simplificamos, S se va con S y nos queda 60. La 13. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Muy bien. De nada. Me pedían acá la 5. Y la 1. A, B, C, D, B, E, F, C, y E, G, H, F son cuadrados congruentes. AG mide 6. Por lo tanto, eso mide 3, ese mide 3, ese mide 3, ese mide 3, ese mide 3. ¿Cuál es el área de la región achurada? Si se fijan, ese cuadrilátero azul es un rectángulo de largo 6 y ancho 3. Y se acuerdan que si ustedes ubican un punto en un lado del largo o del ancho, en este caso en algún lugar del largo, y forman el triángulo con el otro lado paralelo, el área achurada es la mitad, ¿sí? Es la mitad del área del rectángulo. Entonces a esto le vamos a colocar área 1, área 1. ¿Profe? Dígame. No debería ser 2, 2 y 2, porque el total es 6. Gracias. Toda la razón. 2, 4, 6. Entonces, todo de nuevo. 2, 2, 2, 2, 4, 2. ¿Ahí sí? Bien. Entonces el área 1 total sería el área del rectángulo partido 2. Y el área 2 también, ¿no es cierto? Es la mitad de este cuadrado. El área 2 sería la mitad del cuadrado partido 2. Este es un rectángulo. Entonces acá sería el área del rectángulo 2 por 4 partido 2 porque es la mitad, nos da 4. Y acá sería 2 por 2 partido 2 nos da 2. Y sumamos las dos áreas y nos da 6. Eso, las 5, ¿está bien? ¿Se entendió?
Sí, profe, gracias. Muy bien. La 1. Bien, Catalina. Trate de ingresar. La 1. El perímetro del cuadrado es 32 centímetros. Perímetro, 4 por el lado. Al lado le vamos a llamar A. Entonces, 4 veces A es igual a 32. 32 partido 4, 8, ¿sí? El lado mide 8. Cada lado aumenta un cuarto de su valor. Un cuarto de A va a ser igual a un cuarto de 8. Y eso da 2. Entonces, el nuevo lado va a ser 8 más 2. Serían 10. El perímetro del cuadrado, perímetro 2, sería 4 por 10. 40 centímetros. ¿En cuánto aumenta? 40 menos 32, que era el perímetro original, y eso da 8 centímetros, ¿sí? Alternativa C, la 1. ¿Entendido? Profe, ¿puede hacer? Emilio. ¿Cuál? La 12. La 12, ya. Bien, Emilia. La 12. Borro. En la figura, el área de la sala es 27 metros cuadrados. Y el área de la oficina es de 12 metros cuadrados. Si todas las habitaciones son cuadradas, ¿cuál es el área del salón de acto? Entonces, al lado de la sala le voy a llamar A. Y al lado de la oficina le voy a llamar B. Entonces tenemos que A cuadrado es igual a 27. Voy a descomponer el 27. Raíces exactas, 9 por 3. Eso es 27. Extraemos raíz. Nos queda que A vale, la raíz de 9 es 3, 3 raíz de 3. Entonces desde ahí hasta ahí mide 3 raíz de 3. Después tenemos que B cuadrado es igual a 12. Descompongamos el 12, 4 por 3. Extraigamos raíz cuadrada. B va a ser igual a 2 raíz de 3. Por lo tanto, el lado de la sala de acto es 5 raíz de 3. 3 raíz de 3 más 2 raíz de 3 son 5 raíz de 3. Nos piden el área del salón de acto. Va a ser igual a, como es cuadrado, 5 raíz de 3 al cuadrado. Eso nos da 5 al cuadrado, 25. Raíz de 3 al cuadrado se va a la raíz y queda 3. Y eso nos da 75, ¿sí? Metros cuadrados. ¿Entendida la 12? Profe, gracias. De nada. Más dudas.
La 6. En la figura, la circunferencia inscrita al cuadrado ABCD tiene radio de longitud R. Por lo tanto, este otro lado también tenemos R. El lado del cuadrado es 2R. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Perímetro del cuadrado sería 4 por 2R. Y eso da 8R. Esa es verdadera, nos piden la falsa. Área del cuadrado va a ser igual al lado al cuadrado, 2R al cuadrado. Y eso sería 4R cuadrado. Eso es verdadero. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Eso es falso. Área del círculo. La diagonal del cuadrado, vamos a hacerla todo, ¿de acuerdo? La diagonal del cuadrado es el lado por raíz de 2, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y eso va a ser igual a 2R raíz de 2. Esa es verdadera. El perímetro de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Verdadera. Falsa entonces la C. Es pi por r cuadrado, el área. No es 4. ¿De acuerdo? Esa es la 6. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Más dudas. La 7. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado del lado A. Los arcos de circunferencia tienen centros en A y C. Ese arco de allí y ese de ahí, el EF y el GH. En el centro E del cuadrado, E, F, G y H son puntos medios. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la región achurada? Aquí acostúmbrese a trazar segmentos. Como les dicen que H, F, G y E son puntos medios, tracemos los segmentos uniendo los puntos medios. Unimos los puntos medios. Oh, y ahí me doy cuenta que este achurado es exactamente ese de ahí arriba.
Entonces este achurado lo voy a sacar de acá y lo voy a colocar ahí. Y ese achurado lo saco de ahí y lo coloco acá. ¿Y qué se formó? La mitad del cuadrado. ¿Sí? Esa y eso da la mitad del cuadrado. Entonces el área achurada va a ser igual al área del cuadrado partido 2. O sea, a cuadrado medio. La 7, alternativa es, ¿entendió? Gracias, profe. Bien, en este tipo de ejercicios siempre tracen segmento, tracen línea. Y después, en área, ustedes pueden sacar las áreas, ¿no es cierto? Y las pueden calzar en otros lados para formar figuras conocidas y hacer más fácil el desarrollo. ¿De acuerdo? Tracen línea y tomen las áreas y las colocan en los lugares donde correspondan para formar figuras conocidas. Eso. ¿Más dudas? La 12, por favor. La 12. La habíamos hecho ya recién. La 10. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 2 centímetros. Entonces, eso mide 2, 2, 2. Todo ese lado mide 2. Y BCE es un triángulo equilátero, por lo tanto el lado del triángulo equilátero mide 2. Ese mide 2, ese mide 2. El área de la región achurada. Entonces, el área de la región achurada, yo puedo calcular el área del cuadrado, el área del triángulo equilátero, y después le restamos el área de ese triángulo en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, el área achurada va a ser igual. Área del cuadrado más área triángulo equilátero menos el área del triángulo en blanco. Área del cuadrado
2 al cuadrado. Área del triángulo equilátero del lado 2. Área de un triángulo equilátero va a ser igual a lado al cuadrado partido 4 y por raíz de 3. Eso se lo enseñaron, ¿verdad? Lado al cuadrado partido 4 por raíz de 3. Entonces va a ser 2 al cuadrado partido 4 por raíz de 3. Menos el área del triángulo en blanco. Necesitamos la altura del triángulo en blanco. Desde ahí hasta ahí mide 2, porque es el lado del cuadrado. Y desde ahí hasta ahí le vamos a llamar H. ¿De acuerdo? H es la altura de un triángulo equilátero. La altura de un triángulo equilátero siempre es la mitad del lado por raíz de 3. Por lo tanto, la altura va a ser 2 partido 2 por raíz de 3. La altura mide raíz de 3. Del triángulo equilátero. Por lo tanto, la altura del triángulo blanco es 2 más raíz de 3. La altura completa es 2 más raíz de 3. El área de ese triángulo va a ser base 2 por la altura, que es 2 más raíz de 3, partido 2, ¿verdad? Base por altura, partido 2. Nos queda 4, ese 2 al cuadrado, 4 se va con ese, nos queda más raíz de 3, ese se va con ese y nos queda 2 más raíz de 3, ¿sí? Nos queda 4 más raíz de 3 menos 2 menos raíz de 3. Se va la raíz de 3. 4 menos 2, 2. La 10 es A. ¿Se entendió? Bien aprendido las propiedades del triángulo equilátero. La altura en un triángulo equilátero siempre es la mitad del lado por raíz de 3. El área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado partido 4 por raíz de 3. Área. Trabajando con el lado. El triángulo en blanco, su altura va a ser 2 más raíz de 3. El área, base por altura partido 2. ¿Se entendió la 10? Javiera. Bien. Bien. ¿Más dudas? La 3, como la S. Ya, borro. Tenemos un rectángulo de largo A, ancho B. El área de ese rectángulo es A por B.
se forma otro rectángulo cuyo ancho disminuye en su cuarta parte. El ancho es B. Disminuye en B cuarto, en la cuarta parte. Entonces, 4 por B, 4B menos B serían 3 cuartos B. Ahí disminuyó un cuarto el ancho. Y el largo aumenta en su cuarta parte. O sea, A más la cuarta parte de A. 4 por A, 4A más A, 5 cuartos A. Ya, la 16 y la 20 al tiro. Por lo tanto, la nueva área va a ser igual a 5 cuartos A largo por 3 cuartos B ancho. Eso nos va a quedar 5 por 3, 15. 4 por 4, 16. AB. O sea, va a ser 15 16avo del área original. ¿Cuánto le falta para llegar al área original? Un 16. 15 16 es menor que 16 16, que es el entero, que es A. Por lo tanto, disminuye de 15 para llegar a 16, un 16avo. (16 menos 15 16 da un 16. Disminuye en un 16avo. Porque 15 16 es menor que el entero. Esa es la 3. Bien, bien Loreto. La 16 y la 20. Borro. En la figura, ¿cuál es el recorrido total que tiene que hacer una hormiga desde el punto A hasta el punto B, siguiendo la línea punteada que son semicircunferencias congruentes? Y Montserrat, ¿me esperas un ratito? Ya voy a ver la 7. Parece que ya la había hecho, pero igual. Entonces, eso más eso nos da una circunferencia. S más S nos da 2 circunferencias. Entonces serían 2 circunferencias más la mitad de la circunferencia, ¿sí? El perímetro. Eso es lo que habría que calcular. Tenemos 2 circunferencias completas más esa que sería la mitad. O calculamos la mitad y la multiplicamos por 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Sí? Que también puede ser. Para eso necesito el radio. Y nosotros sabemos que el radio aquí cabe ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces el radio me da la hipotenusa, ¿verdad? Pero necesito conocer la hipotenusa. Ah, pero este es un triángulo rectángulo de ángulos 30 y 60. Por ahí me enseñaron que un triángulo de 30 y 60 es la mitad de un triángulo equilátero. Por lo tanto, si la hipotenusa mide A,
Frente al ángulo de 30, el cateto mide A medio, y frente al ángulo de 60, el cateto mide la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, porque es la altura. La mitad del lado por raíz de 3, frente al ángulo de 60. Ah, pero yo tengo frente al ángulo de 30 centímetros. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que valer el doble. Eso de ahí mide 60. ¿De acuerdo? En un ángulo de 30 y 60 grados. Por lo tanto, tenemos 10 veces el radio, vale 60. El radio mide 6. El perímetro de la circunferencia de radio 6 es 2 por pi por 6. Serían 12 pi. Entonces, la distancia total que debe recorrer la hormiga sería 2 circunferencias de 12 pi más la mitad de la circunferencia, que serían 6 pi. 24 pi más 6 pi, la distancia total que recorre serían 30 pi. Alternativa A. ¿Se entendió la 16? Sí, profe, gracias. Se fijan que geometría es muy fácil. Geometría es más fácil que todo lo demás. Pero hay que aprenderse las propiedades y los teoremas. Si ustedes se lo aprenden bien, si se hacen un formulario, la geometría la tienen al otro lado. Fíjense que solamente estamos ocupando propiedades y teoremas. De ese triangulito hay que aprendérselo de memoria. ¿Se fijan? Eso. Bien. La 20 y después me voy a la 7, que parece que la había hecho, pero me la piden de nuevo. La 20. Borro. En la figura adjunta, el perímetro del rectángulo es M. EH es un medio de BC. Si AD mide N, ¿cuál es el perímetro de la figura achurada? En centímetros. Entonces, si AD mide N, BC también mide N. Por lo tanto, HE va a ser N medio. Un medio N, porque BC vale N. Y acá N medio. Perímetro achurado. Miren, me dan el perímetro del rectángulo. El perímetro achurado. Eso le voy a colocar A. Y eso, a eso le voy a colocar A. Entonces M, que es el perímetro del rectángulo, va a ser 2A más 2N, ¿sí? 2A más 2N, que es el perímetro del rectángulo. Voy a calcular el perímetro achurado. A más N más eso más S y más S me da A, ¿o no? Porque esto lo puedo colocar aquí abajo. Eso más eso y más eso me da A. Más eso de ahí, que sería N. Más N medio y más N medio.
2 veces n medio, no lo voy a colocar, n medio más n medio. Pero eso de ahí es 2a más 2n, eso es m. Y esto de aquí, n medio más n medio es 2n medio, n. Entonces el perímetro asurado es m más n. ¿Se entendió? Profe, sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, una pregunta en la 21. Diga. ¿Por qué La no puede 21. ser la B? Ya, ¿Por qué no puede ser veámoslo. Veámoslo. 21. ¿Por qué no puede ser la B? Sí. Perímetros. Perímetro. Perímetro del hexágono. Al lado del hexágono le vamos a llamar A. ¿Cuántos lados tiene? 6. El perímetro del hexágono sería 6A. A ustedes le enseñaron que el hexágono, al trazar sus diagonales, se forman 6 triángulos equiláteros. ¿Sí? 6 triángulos equiláteros. Entonces, eso es A, eso es A, eso es A, A, A. El perímetro asurado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A. Nos piden qué parte del perímetro de dicho hexágono, ¿sí? La 21, es el perímetro asurado. Entonces nos queda 6A, 6A. Y eso da 1 es a 1. Ninguna de las anteriores. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Correcto, no era área, cuidado. Área sí. Es perímetro. ¿Ya? La 7. Así la habíamos hecho. Había que trazar punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, sacar esa de ahí y colocarla ahí y nos da eso de ahí, sacar ese de ahí y colocarlo acá y nos da eso de ahí. Y nos damos cuenta que el área achurada es la mitad del cuadrado. El área del cuadrado partido 2. El área del cuadrado del lado A es A cuadrado partido 2. Esa es la 7. La 11. En la figura adjunta, el arco AB es una semicircunferencia de centro O y radio 4, porque el diámetro es 8. CO es perpendicular con AB. Si la región en blanco está formada por dos arcos congruentes
ese arco de arriba es igual con ese arco de allí. Esos dos arcos son iguales. ¿Cuál es el área de la región achurada? Entonces dijimos, hay que trazar líneas. Voy a trazar CB o BC y voy a trazar AC o CA. Y me doy cuenta que esa parte de la circunferencia es igual con esta. Y esa es igual con esa y con esa. Entonces, esta de aquí la voy a sacar y la voy a colocar acá. Es lo mismo. Y formé un triángulo. Que tiene base 8 y altura, radio 4. Por lo tanto, el área achurada va a ser igual a el área de este triángulo, base por altura, partido 2. $16. ¿Se entendió la 11? Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Entonces tratan de ir formando figuras conocidas y moviéndolas, sacándolo de un lugar y colocándola en otro lado, para hacer el ejercicio más fácil. Profe, ¿cómo saco el 4? La altura, no me caché. Radio. Mira. ¿Verdad? Sí. Que es una semicircunferencia. Sí. Y para arriba también es el radio, para arriba. 4. Ya, sí. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Gracias. De nada. Radio de la circunferencia. La 25. En la figura adjunta ABCD es un deltoide. Deltoide significa que ese lado igual con este y este largo igual con el AB. Deltoide. El ángulo EDC mide 30. Por ser triángulo isósceles, ese mide 30. 30. BC es paralelo con F. Ángulos en Z entre paralelas. Ese ángulo que se formó aquí mide 30. Ángulos en Z entre paralelas. BE es igual con ED. Así, eso por deltoide. Y mide raíz de 3.
BF es perpendicular con EB. ¿Cuál es el perímetro del triángulo EBF? Bien. Eso mide raíz de 3. Ese ángulo mide 30, 90, ese tiene que medir 60. Eso mide raíz de 3. Si a ese le colocamos a 30, 60, frente al ángulo de 30 va a ser a medio, y frente al ángulo de 60 va a ser a medio raíz de 3. Entonces tenemos que a medio raíz de 3 es igual a raíz de 3. A mide 2. Eso mide 2. Eso mide 1. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 más 1 más raíz de 3. Eso da 3 más raíz de 3. La 25C, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. No se olviden, triángulos de 30 y 60. Frente al ángulo de 30, la mitad de la hipotenusa, y frente al ángulo de 60, la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Ángulos entre paralelas, ángulos en Z, son iguales. ¿Más dudas? La 26 pasa. 26. En la figura adjunta los cuadriláteros A, C y G, ya, son cuadrados. A, B, C, F, E, el cuadradito chico que está aquí abajo, y AC de 75 centímetros cuadrados y 3 centímetros cuadrados. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes es o son verdaderas? Este de aquí mide 3 centímetros cuadrados. Si le coloco A, vamos a cuadrado es igual a 3. Extraemos raíz. A vale raíz de 3. Entonces eso mide raíz de 3 y ese mide raíz de 3. El área completa es 75 centímetros cuadrados, el A, C y G. Ya, a ese lado le voy a llamar B. B cuadrado es igual a 75, ¿sí? Área del cuadrado grande, 75. Voy a descomponer el 75. Cuadrados perfectos. 25 por 3. Extraemos raíz.
B vale 5 raíz de 3. Como ahí tenemos raíz de 3, desde ahí hasta ahí, este de acá tendría que medir 4 raíz de 3. Este de aquí es raíz de 3. Por lo tanto, este de aquí es 4 raíz de 3. Ese es raíz de 3. Y este es 4 raíz de 3. 1. El área del rectángulo EFIH, ese de ahí, va a ser igual a raíz de 3 por 4 raíz de 3. Coloca la cama mejor. 4 raíz de 3 por raíz de 3. Eso da 4 por raíz de 3 por raíz de 3 es 9. Y la raíz de 9 es 3. Nos da 12. El área del triángulo ACF. Triángulo rectángulo. Va a ser igual a cateto por cateto partido 2. El cateto mayor mide 5 raíz de 3. El cateto menor mide raíz de 3 partido 2. Eso nos queda 5 por 3, 15 medio. Y eso da 7,5. El área del cuadrado DEGH. DEHG. Cuatro raíz de 3 al cuadrado. 4 raíz de 3 por 4 raíz de 3 en cuadrado. 4 raíz de 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Eso nos da 3 por 6, 18, 3 por 1, 3 y 1, 4. 48 centímetros cuadrados. Esa es la 26. Ya, gracias, profe. De nada. Muy bien. ¿Más dudas? Me habían pedido la 7. Esa la 7 la habíamos hecho. Y la 14. Vamos a ver la 7 y la 14. Sí, la 7 la hicimos 2 veces. 2 veces. La 7 está hecha. 14. 2 veces hice la 7. De ahí, si tenemos tiempo, lo hacemos de nuevo. 14. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado. M es punto medio del lado BC. Y AM mide raíz de 5. El perímetro del cuadrado. Para no trabajar con fracciones,
Yo a este le voy a colocar A. Por lo tanto, ese también es A. Y el lado del cuadrado va a ser 2A. Por lo tanto, esto mide 2A. Me piden el perímetro del cuadrado. Entonces acá, como sé que esto mide 90 grados, tengo un triángulo rectángulo. Para encontrar A, puedo ocupar Pitágoras. Entonces tenemos cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a hipotenusa, raíz de 5 al cuadrado. Entonces nos queda que 4a cuadrado más a cuadrado igual a 5. Se va la raíz con el cuadrado. 5a cuadrado igual a 5. A cuadrado vale 1. Extraemos raíz, a vale 1. Por lo tanto, el lado del cuadrado mide 2. Nos piden el perímetro del cuadrado. 4 veces el lado. 4 por 2. Y eso da 8. Esa es la 14. Gracias, ¿Entendido? profe. De nada. Traten de no trabajar con fracciones, porque si le colocamos al lado A, este otro va a dar a medio, y al elevarlo al cuadrado va a quedar a cuarto y se complican. ¿Más dudas? No, profe. No hay más dudas. ¿Alguien más tiene dudas? Pero es que yo no me acuerdo mucho cómo eran los ángulos del trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Sí. Un trapecio es isósceles cuando los lados no paralelos son iguales. A este le vamos a llamar base 1, base 2. Los lados no paralelos son iguales. Por ende, los ángulos de las bases son iguales. Ese ángulo es igual con ese. Y este de acá arriba es igual con ese. Además, la suma de esos dos ángulos es 180. S más S son 180. Si trazamos las diagonales, esas diagonales son iguales. Diagonal 1 es igual con la diagonal 2. Se cortan en un punto que no es el medio. Pero ese segmento de ahí es igual con ese. Se forma un triángulo isósceles arriba. Ese ángulo igual con ese. Y este de acá es igual con ese de ahí. Se forma otro triángulo isósceles. Ese ángulo igual a ese. Y este triangulito de aquí es congruente con este de acá. Ese es congruente con ese. Esas son las propiedades del trapecio isósceles. Gracias. De nada. La 15. ABCD es un cuadrado. EFG este de aquí, es un triángulo isósceles. Esos dos ángulos son iguales. Los lados EF es igual con FG y mide A.
Si eso mide A, eso mide A isósceles. Al ser isósceles, ese triángulo, ese de ahí, ese con ese son iguales. Entonces, estos son puntos medios, porque ese triángulo es igual con este de aquí. ¿De acuerdo? Por ser esto un cuadrado, eso mide 90. Eso mide 90. Por lo tanto, ese mide 45 y 45 por ser isósceles. Ese mide 90 y este mide 45 y 45. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese lado A, que acá mide 90, y ese va a medir 45 por ser diagonal del cuadrado. Diagonal del cuadrado divide al ángulo en dos ángulos iguales, bisectriz, el ángulo de 90. Por lo tanto, eso mide a medio, ese mide a medio, porque EF mide A, ese mide a medio y ese mide a medio, porque FG mide A. Nos piden el perímetro de la región achurada. Acá tengo 90 grados, tengo a medio y tengo a medio. A ese le voy a llamar X. Este es un triángulo rectángulo isósceles. X, ¿se acuerdan? Es igual al cateto por raíz de 2 en un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, X va a ser igual a medio raíz de 2. Eso mide a medio raíz de 2. Y ese a medio raíz de 2. Voy a calcular el perímetro achurado. Ese lado azul mide A. Ese de ahí mide A. Ese de ahí mide A. Ese de ahí mide A. Ahí estoy sumando todos los contornos. Me falta a medio raíz de 2 más a medio raíz de 2. Entonces tengo 1, 2, 3, 4A más 2 veces a medio raíz de 2. Y nos queda 4A más A raíz de 2. Factorizamos por A. 4 más raíz de 2 por A. La 15 sería dedo. ¿Se entendió? Bien, estamos en la hora, ¿sí? Bien, Javiera. Sí, estamos en la hora, 5:05.